Bueno, buenos días a todos. Yo soy Carmen Martínez Alonso y soy doctora en Química Computacional para la Economía del Hidrógeno y a día de hoy técnica de proyectos en la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. Lo que os voy a presentar hoy es parte de la investigación que yo realicé en mi tesis doctoral entre el Instituto Indea Materiales de Madrid y la Universidad de Stanford en California. Pero bueno, es un estudio computacional para diseñar una estrategia que sea capaz de diseñar nuevos catalizadores para la economía del hidrógeno. Pero bueno, antes de meterme en materia, contaros en una diapositiva solo qué es la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno. Somos un clúster regional, a día de hoy formado por 78 socios. Aquí podéis ver los logos, básicamente forman parte de universidades, centros de investigación, administraciones públicas y un grueso de empresas que, bueno, pues intentamos empujar hacia adelante para desarrollar este sector no solo a nivel regional, sino nacional e internacional. De hecho, ahora tenemos un proyecto Horizon, el Valle del Hidrógeno de Castilla y León, así que, bueno, abriros las puertas a formar parte y bueno, a seguir impulsando para adelante, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a presentar el proyecto de investigación. Este proyecto va de diseñar una estrategia computacional para encontrar catalizadores para las reacciones catódicas, tanto de electrolizadores como de celdas de combustible, que son la Hydrogen Evolution Reaction y la Oxygen Reduction Reaction. Básicamente la protonación, la combinación de protones para formar hidrógeno y la protonación de oxígeno para formar agua, ¿no? La que ocurre en fuel cells. Pues estas reacciones en medio ácido, como todos sabemos, necesitan un catalizador y a día de hoy pues, este catalizador es platino o metales del grupo de platino que son muy caros y poco abundantes. Hay 4 estrategias principales para modificar estos catalizadores y hacerlos más eficientes. La primera es jugar con distintos planos cristalográficos en estas reacciones de absorción de los materiales. La segunda es defects engineering, básicamente incluir defectos en las superficies para hacer que estos materiales sean más eficientes. Después tenemos Halogen, básicamente crear aleaciones y nuevos elementos. Y por último, una técnica que se llama Elastic Strain Engineering, que no es comúnmente aplicada a los catalizadores, que consiste en aplicar deformaciones de tensión y compresión elásticas para ver cómo aumenta la eficiencia de estos catalizadores. En este estudio lo que yo hice fue combinar estas dos técnicas, Halogen y Elastic Strain Engineering. Como os he dicho, esto es una estrategia computacional. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, pues primero de todo, hacer una serie de cálculos de DFT, teoría de densidad del funcional de la densidad, en el que tú puedes predecir cuál es la actividad catalítica de estos materiales a través de cálculos cuánticos, ¿vale? De simulaciones. Después, una vez que tú has diseñado las simulaciones, lo que hacíamos fue aplicar deformaciones a estas superficies y recalcular para ver si aumentaba, descendía o qué pasaba con la actividad catalítica. Como hay un montón de materiales, lo siguiente que hicimos fue aplicar inteligencia artificial, aplicar algoritmos de machine learning, que es esta parte la que hice en Stanford, para ser capaces de, con lo que hemos calculado en unos pocos, predecir muchísimos más. Todo ello con el objetivo, ¿no?, de sustituir el platino en estas reacciones. ¿Cómo eran los cálculos? Bueno, básicamente coges la estructura cristalina del material, todo esto a nivel atómico. Esto es un ejemplo del platino. El plano que veis en rojo es el 111, que es la superficie favorable para el platino, y diseñas la superficie de simulación. Tienes que añadir vacío para que sea una superficie libre, etcétera, etcétera. Y en este caso, para las dos reacciones que simulamos, Hydrogen Evolution Reaction y Oxygen Reduction Reaction, hay 3 adsorbatos, oxígeno, hidrógeno y OH, que son los reactivos, por así decirlo, que vienen a la superficie del catalizador, reaccionan y se desorben, ¿no? Entonces, ¿cómo tú determinas cómo de bueno es este material, ¿no? Es esta superficie. Bueno, calculando la energía de absorción. La energía de absorción con la que vienen estos distintos adsorbatos, que no es nada más que la energía final del adsorbato en la superficie menos la energía inicial, que es la superficie sola y el gas solo, ¿vale? Sin absorber. Como os podéis imaginar, si calculamos un montón de materiales distintos, cada material tiene una superficie cristalina determinada que hay que calcular y hay que diseñar y simular, y unos huecos de absorción distintos. Los adsorbatos van a llegar a la superficie encima de un átomo o en una posición puente o entre 3 átomos, y esto va a variar muchísimo. Entonces os podéis imaginar que para cada material hay que diseñar un montón de simulaciones, ¿no? Vale, una vez que tenemos ya nuestra superficie, ¿cómo aplicamos deformación en la superficie?
Aquí tenéis el gradiente de formación y básicamente esto es una vista desde arriba de la superficie. Esto sería una tensión biaxial, a grandes rasgos, ¿vale? Obviamente no lo hacemos a tan escala, pero para que lo veáis, una compresión biaxial, tensión uniaxial y cizalla. También aplicamos shear a las superficies para ver cómo podía variar esta actividad catalítica. Vale, hasta ahora hemos hablado de energías de absorción, ¿no? Cómo se absorben estos reactivos en la superficie. Pero ¿cómo relacionamos la energía de absorción con la actividad catalítica, con cómo de bueno es un catalizador? Pues esto se explica con el principio de Sabatier, que tiene forma de volcán y básicamente te dice que los mejores catalizadores que están en la cima del volcán son los que se dan a unas energías de absorción medias, ni muy altas ni muy bajas. Si nosotros tenemos nuestra superficie y esta energía de absorción de los reactivos es demasiado buena, se nos va a envenenar la superficie del catalizador y los productos no se van a desorber. Sin embargo, si la energía de absorción es bajísima, pues es que los reactivos no van a encontrar la superficie. Entonces, siempre hay que encontrar un equilibrio entre absorción de los reactivos y desorción de los productos para encontrar el material perfecto. Hicimos los cálculos de todos los metales y sorpresa, aquí veis el platino, el mejor, ¿vale? El más cerca de la cima, esto lo sabíamos todos, era básicamente para verificar, ¿no?, que los cálculos los estamos haciendo bien. Y veis aquí que están muy pegaditos, pero esto es escala logarítmica, o sea que las diferencias son considerables. ¿Qué hicimos después? Pues coger los metales que estaban más cerca del platino y aplicar deformaciones de las que yo os estaba hablando, tensionarlos y comprimirlos para ver cómo varían. Entonces, si nos fijamos aquí en la curva azul, que es el platino, este punto es en equilibrio. Podemos ver que en el platino, si aplicamos un poquito de compresión, somos capaces de mejorar incluso más la actividad catalítica. Hay algunos metales muy curiosos. El oro, por ejemplo, que es muy noble, esta absorción no ocurre. Si nosotros tensionamos la superficie, separamos los átomos, lo hacemos más cómodo para que los reactivos vengan y fijaos cómo aumenta la actividad catalítica en este caso. Hay algunos pues, que hagamos tensión o compresión, no van a mejorar absolutamente nada. Pero bueno, ni aun aplicando tensiones y compresiones altísimas éramos capaces de superar al platino. Seguimos sin sorpresas. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues pasarnos a intermetálicos. Con metales puros no somos capaces, vamos a probar con distintas aleaciones. Os he puesto aquí el tiempo de cómputo que se necesita para un solo intermetálico, para un candidato en superordenadores. Por supuesto, todo esto lo hicimos en Chicago, en superordenadores de Chicago y en la red española de supercomputación. Y para un candidato se necesitan 15 días de cómputo. Entonces, lo que no podemos hacer es coger la tabla periódica entera y estudiar todas las posibles aleaciones que hay. Y aquí es cuando nos dimos cuenta de que teníamos que utilizar inteligencia artificial, machine learning. ¿Qué hicimos? Calcular unos pocos intermetálicos y diseñar un modelo que fuera capaz de predecir los miles que hay. ¿Cuál es la idea entonces? Hicimos una base de datos con todos estos cálculos computacionales, entrenamos un modelo de machine learning que fuera capaz de predecir cuáles iban a ser los mejores. Y obviamente de esas predicciones que nos daban que iban a ser los mejores, había que recalcularlos para ver que efectivamente el modelo estaba prediciendo algo asequible y real. Aquí tenéis el modelo. Bueno, este es para oxígeno y OH. Si estáis familiarizados con estos gráficos de Machine Learning, básicamente es energía calculada versus predicha. La perfección sería pues, una línea recta. Los puntos azules son el entrenamiento del modelo y los rojos las predicciones. Y bueno, fuimos capaces de conseguir predicciones buenísimas de 0,1 electronvoltios de error, que es muy poco, ¿vale? Y ahora ya lo que todos estamos esperando, ¿qué materiales encontraste, no? Si es que encontraste algunos. Bueno, pues aquí os hago un poco de spoiler. Este es para oxígeno, ¿vale? Habría que ver hidroxilo, hidrógeno, todos los materiales que están ahí. Y bueno, esta línea es lo que sería la energía de absorción perfecta. La del platino a más o menos menos 2% de compresión, que es la idónea. Y como veis, pues aquí os presento materiales que, sorpresa una vez más, contienen platino, ¿no? La mayoría de ellos, efectivamente, si las aleaciones de platino no son las mejores, ¿qué va a ser? Sin embargo, sí que es verdad que encontramos algunos materiales, como por ejemplo la plata 3 indio, que son buenas, son muy buenas, aplicando compresiones que pues, tienen precios más bajos que el platino. Y aquí os voy a enseñar algunos resultados experimentales que son la siguiente fase a toda estrategia computacional. Una vez que hemos encontrado algunos candidatos, hay que verificarlos en el laboratorio. Esto ya no lo he hecho yo soy química teórica, esto lo han hecho mis compañeros experimentales. Pero bueno, para enseñaros de alguna manera cómo se puede verificar esto.
Aquí os enseño la plata 3 indio, que se vio que era un candidato bueno, y se ve cómo cambia la actividad catalítica cuando tú aplicas tensión y compresión. Efectivamente, al aplicar tensión, la actividad catalítica de la plata 3 indio mejora mucho. Y si la comparamos con platino, esta línea verde, esto es para la Hydrogen Evolution Reaction, también podemos ver que con la plata 3 indio tensionada somos capaces de acercarnos a este platino. Entonces, bueno, ahora sigue el grupo de investigación de India Materiales probando otros candidatos, como el níquel 3 hierro, que también está dando buenos resultados pues para verificarlo, ¿no? Y hacer todo el procedimiento de aplicar las strains a estos catalizadores. Conclusiones, pues dependiendo de la naturaleza del metal, si esta absorción es muy poco eficiente habrá que tensionarla, si la absorción es muy favorable habrá que comprimirlo, dependiendo de qué lado del volcán estés. Estas energías de absorción y por lo tanto la actividad catalítica se puede predecir con un modelo de Machine Learning que es público y se puede utilizar, por supuesto. Y bueno, esto permite, esta estrategia permite descubrir nuevos catalizadores potenciales libres de platino para estas reacciones. Aquí os pongo unos papers que ya se han publicado con todos estos resultados y bases de datos públicas también con todas estas energías de absorción para entrenar pues, otros posibles modelos. Agradecer al Instituto India Materiales, a Fulbright España por permitirme y darme la financiación para irme a la Universidad de Stanford, que es donde hice este trabajo. Y muchas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta, encantada de responder. ¿Preguntas? Gracias, Carmen. De nada. Sabes que eres una maravillosa divulgadora. Gracias, gracias. Una curiosidad, como catalítico que yo soy. Cuando hablas de aplicar tensiones en un electrodo, yo más de los compañeros experimentales, ¿no? Curiosidad. Tú has hecho esa aleación indio-plata. Entiendo que es un electrodo plano. Sí, es un electrodo plano. Esas tensiones, ¿le pegas un martillazo? Me esperaba esta pregunta, que siempre me lo tengo que estudiar, porque esto no lo hago yo experimentalmente, pero me lo preguntan, ¿no? No lo he hecho a posta. Mira, se hace con Shape Memory Alloys, con aleaciones de memoria de forma. Lo que tú coges es nitinol, usaban ellos. Entonces, si tú tienes el nitinol a una temperatura, va a estar con una forma y a otra temperatura pues se va a curvar, por ejemplo. Entonces, si tú depositas aquí el catalizador, cuando se curva, estás haciendo tensión. Si depositas aquí, cuando se curva, estás haciendo compresión. Entonces, ellos están llegando a unos 1% más o menos de tensión y compresión, que es bastante, y lo hacen así. Lo hacen a través de sputtering, depositan ese catalizador sobre el nitinol, cambian la temperatura y dejan que... Muy original. Sí, sí, hay que echar la imaginación. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, Carmen, muchas gracias y